Episodio 3. ¿La vida sin redes era mejor o es que ya estamos viejos? 3. Comenzamos. Hola, hola. Espero que todo muy bien. Hoy nuestro episodio número 3. Ya el 3, rapidísimo. Sí. Van volando. Entonces, pues bueno, haciendo recuento, en el primero hablamos de la IA, en el segundo, pues de nuestro amor por Last of Us. Last of Us. Y pues en este tercero vamos a hablar de nuestro amor hacia el pasado. Vamos a hablar con melancolía del pasado. Para que todo el mundo se sienta identificado, qué cosas hacíamos antes, qué cosas nos gustaban, qué ha cambiado, qué nuevas tecnologías han llegado, qué hacíamos cuando éramos niños, qué hacemos ahora que somos adultos, ¿no? Exactamente. Entonces, para los chicos jóvenes, antes de que existiera el TikTok, el Instagram Stories, los YouTube Shorts. Postdata, antes no existía TikTok. Aunque parezca increíble, antes no existía TikTok. Pues entonces todos los que éramos niños en esas épocas de los 90s, los 2000s, por ahí, pues hacíamos un montón de cosas que pues ya casi ningún niño hace. O sea, jugábamos al aire libre, veíamos películas en DVD. VHS, bueno, al principio de los 90 existía el VHS. Sí. Eran estas, bueno, también, para quien no lo conozca, unas cintas. Eran cintas literalmente como los cassettes que usábamos en video, pero más grandes y en video para ver películas. Escuchábamos programas de radio incluso. Había radio, había cassettes. Y también escuchamos canción o música de artistas en una grabadora, teníamos discos, o sea, tenías CDs, cassettes. Tenías como estas piletas gigantes de torres llenas de discos. Exactamente, ahí guardadas hasta 50 discos y estaba pues padre. Había de todo en las casas, o sea, tú tenías como tus discos ahí de tus banditas ahí como rockeras, punketas. Esa parte estaba cool. Había a veces CDs de estos como ediciones especiales que traían cosas, ¿no? Traían, no sé, una foto autografiada o una firma o una portada de algo dibujado, o sea, traía como un plus que ahora quizá en las colecciones digitales ya no se hace, ¿no? Ok, y ahora por cierto que sacó este disco Karol G, su nuevo disco que se llama Tropicoqueta. Me acordé demasiado que antes en las casas habían estos discos como de salsa que decían salsa volumen número 1. Los mejores remixes los de de éxitos. Ajá. Lo mejor de Luis Miguel, lo mejor de Juan Gabriel. Pero habían justamente unos que tenían que ver como con música bailable. Entonces en las casas tenían, pero un chorro, y los ponían en las fiestas de fin de año. Y bueno, seguramente todo el mundo se acordará igual que nosotros que cuando eran los días de limpieza en la casa, las mamás ponían de fondo ahí escuchando en la cocina o donde tuvieran su aparato para reproducir su grabadora. Tú no te acuerdas, pero yo en Costa Rica fui la niña que creció escuchando alguna emisora de radio que se llamaba Musical. Bueno, ¿te acuerdas qué número de sintonizas? No me acuerdo. A ver si alguien de Costa Rica nos escucha y se acuerda. Yo me acuerdo de que mi mamá mi mamá pasaba escuchando eso 24/7 todos los días y era como pura música romántica, como puro Camilo Sexto y José José. Entonces yo ahorita me sé todas esas canciones. Por eso, el viejo recuerdo. Exactamente. ¿Pero y era el día de limpieza o era el día de...? No, todo el tiempo, todos los días. Todo el tiempo. Yo me acuerdo así, desde estar en el kinder, mi mamá, y se ponía súper enojada cuando llegaba uno y le cambiaba la radio para poner otra cosa, como cuando querías poner un disco y tal vez tenías como estos discos infantiles y querías escuchar tus canciones infantiles. Y mi mamá, no me quite la radio. Bueno, había también otros chats, no, el WhatsApp es muy nuevo, pero antes teníamos chats por computadora. Las famosas salas de chats. Salas de chats, el MSN, que era Messenger, que creo que era de esta compañía que creo que se llama Prodigy, que creo que... No, ni idea. Habría que googlearlo después, lo podemos googlear después. Me parece que era... no sé si necesariamente española o algo así, pero creo que ellos eran los creadores y fue lo que vino a revolucionar los mensajes y la comunicación en cómo nos comunicábamos. Y el Skype, ¿te acuerdas? El Skype eran las primeras o sea, desde el MSN ya había unas computadoras de estas de monitor grandote que se ponen amarillas con el tiempo y que se nota el paso del tiempo. Había unos de esos monitores Compaq, ¿te acuerdas de la marca Compaq de computadoras? Claro, que después creo que era como una marca hermana de HP o algo así. Como que era de la misma empresa, una cosa así, pero tenía unas cámaras y entonces ya desde MSN, del Messenger, ya se podían hacer algunas con muy mala calidad y todo esto y pues seguramente con problemas de conexión y todo y así. Y después vino Skype, que ya revolucionó con esta era en la que, pues yo creo que ya empezó con estas laptops que ya tenían cámaras propias y micrófonos. Es que te acuerdas antes el problema que era hacer llamadas internacionales, digamos, si tenías familia en el extranjero, como que se hablaban una vez. O podía ser muy caro. 300, exactamente, porque era muy caro. Y después llegó el Skype y esas cosas, pues entonces la gente ya podía hablarse y pasar ya más horas hablando. Pues yo tuve tíos que
vivieron fuera de Costa Rica y sí, mi papá hablaba con ellos allá como una vez cada 2 años. Porque Lo que me sí era imagino que como- sí pudo haber pasado en algún momento es que como en los países más desarrollados llegó primero mejor el internet y todo eso, Ajá. probablemente para ellos era más difícil buscar en todo este lado de la tierra Sí. porque quizá no había internet en todos los lugares o... En tu casa, o sea, tú que tienes familia que vivió fuera de México, Ujú. que vivía en Estados Unidos, ¿te mandaban cartas? Bueno, en México yo creo que la internet llegó muy rápido, o sea, la verdad es que yo no podría decir que tardó tanto, yo sí recuerdo desde Pero muy... sí, o sea, tú no te acuerdas. Cartas no, o sea, sinceramente no recuerdo. O sea, Ok. tendría que preguntarle a mis papás y eso, pero yo al menos que viera así como que mi mamá leía una carta de mi tía así de, aquí hace mucho frío, así. No, Ajá. o sea, no, la realidad es que no, no. Ok, no, yo sí llegué a ver las famosas cartas. Pero ¿de entre dónde eran familia. tus familiares de fuera? Vivieron un tiempo en Ecuador. Yo estaba en la En escuela. Ecuador, wow. Pues sí, mi tía mandaba cartas. Por correo, llegaban Ajá. por una empresa de correos de Costa Rica, bueno, no sé Y si Costa después Rica mi o- mamá creo que tenía creo que tenía un sobrino que vivía en Estados Unidos. Ok. Y pues llegaron a hablar por teléfono, pero sí, era como toda una logística absoluta. Era como la mamá de él llamando a mi mamá para decirle, es que le va a llamar mi hijo tal día, tal hora. O sea, era como toda ponerse de acuerdo y era todo un acontecimiento, porque sí, o sea, era como, la comunicación era más complicada definitivamente. Bueno, pero para ti, amigo chaburruco, amiga que dice que ya tiene planes de señora, amigos millennials y gente de nuestra edad y más grande o más pequeña. No, más grandes, porque tú y yo nos podemos identificar perfectamente con gente más grande que nosotros, Claro. definitivamente. O sea, podemos encontrar más cosas en común con gente más grande que nosotros que hacia abajo. O sea, cuando tienes un amigo que tiene, no sé, 25, tú dices, y sí, esos 5 años como que hicieron diferencia, como que pasaron menos, o ellos Ok. vivieron más cosas de las que tú llegaste a ver, digamos, o sea. Pero bueno, con esto comenzamos. Acompáñenos en este viaje y recuerdo a la nostalgia. Exactamente. Esto es... Con Seika se dice, Y el episodio episodio 3. 3 seremos los millennials nostálgicos. Ok, cuéntanos de qué vamos a hablar en este episodio. Bueno, en este episodio vamos a abrir este como baúl, si quisiéramos decirlo así, De de los los recuerdos, ¿no? La famosa frase como de nuestras mamás, ¿no? Ajá. Aquí está el baúl de los recuerdos que te dejó tu abuelita. Pues nosotros no somos tu abuelita, pero vamos a abrir este baúl en el que pues vamos a comentar eso justamente de por qué, bueno, yo creo que actualmente hay un tema en el que mucha gente piensa que los niños de ahora han cambiado mucho a como éramos los niños, bueno, cuando nosotros nos tocó ser niños y Cuando cosas fuimos así. niños, sí. Hay personas que creen que puede que estos tiempos sean menos sanos, que ya iremos como desgranando el tema para que nadie tome como opiniones controvertidas personales, pero que va a haber tema de debate en el que algunos van a decir sí, algunos van a decir no, algunos van a decir por qué, y vamos a como tratar de llevarlo así. Y pues en general eso, o sea, también entender el mundo antes del Wi-Fi, antes de toda esta ola nueva de tecnología que llegó para abarrotarnos. Y los juguetes, cosas del recuerdo, objetos. Uy, eso va a estar hoy demasiado. Nuestro corazoncito se va a hacer chiquito de recordar esas Y bueno, cosas. como cada episodio vamos a tener alguna dinámica, algún juego, los mitos, los El famosos mito. mitos. Eso. Para este episodio traje dos Tam- mitos que pueden ser, pueden llamar la atención y Chistosones, no sé si son chistosos, pero van a ser que si alguien se enoja, entiendo por qué se enoja, pero no se trata de que se enoje, pero Ujú. va a haber como discusión, entonces Ujú. va a estar bueno. Ok, no, buenísimo. Entonces, para comenzar, ¿a qué jugabas tú de niño? Bueno, como me puse la de gala, pues se darán cuenta que, pues, por ejemplo, una parte de cosas que me gustaba era jugar fútbol Sí. y jugar bola. Y yo creo que los niños en nuestro tiempo, bueno, aquí en Costa Rica le dicen jugar bola, Ajá. por eso lo digo así, ya se me pegan muchas frases y palabras. Ya. Pero sí, o sea, yo creo que mucho del inicio era empezar a jugar fútbol. Luego sí salíamos más, o sea, creo que en ese momento las mamás nos permitían un poco más ir a los parques, la bicicleta, reunirte con los amigos, también había juegos de escuela ahí medio raros como la botella y cosas así que yo no sé, esos creo que se siguen haciendo. Habría que preguntarle a gente más chica. Pero la botella, ¿en qué sentido? El de que Esa gira la que botella giraban la y te das botella y, por ejemplo, besitos, se daban ¿o un qué? beso, o contaban un Sí. secreto, o se ponían un reto, o algo así. Sí. Bueno, pero este era como el verdadero reto, el truth there. Pero diferente, porque también podías, o sea, pasaban cosas en la botella, ¿no? Podías plantear un reto, o sea, quizá el verdadero reto solo busca como, Sí, bueno, sacarte no sé las por qué hay retos, verdades. pero busca como generar las verdades, ¿no? Más que Pero no, casi siempre la gente decía reto. prefiere el reto para no contar las Cállate, verdades. A la después gente le da acabas mucho diciendo, miedo. "Mae, porque en verdad mejor otra vez digo la verdad". Pero yo creo que sí, tú, pues también imagino que también estabas por ahí, ¿no? Yo crecí fuera de San José, entonces mi infancia estuvo llena de juegos al aire libre. O sea, yo llegué a saber lo que era jugar en cafetales, subirme a árboles, clavarme clavos en los pies. No,
llegué a saber, no sé, lo que era jugar con agua en mitad del día, no sé, Pero era como muchísimo de jugar al aire libre. Yo sí debo decir que, o sea, ahí, y tomando como referencia lo que acabas de decir, yo en mi infancia sí llegué a tener algunos juegos digitales. O sea, sí llegué a jugar con... O sea, también no es que solamente fue la parte esta de jugar al aire libre, sino sí, también hubo juegos y también se veía la televisión y cosas así, ¿no? En mi infancia palmareña, pues era demasiado jugar al aire libre, y como el clima es súper tropical, pues el verano para mí era estar todo el tiempo que no estuviese en la escuela afuera de mi casa. O sea, y pues ya cuando empezaban la temporada de lluvia, sí me acuerdo que hacía cosas más como ver más televisión, porque pues veía un montón de... ¡Ay, los televisores de cajón! Los televisores de cajón, era difícil moverlos y a veces solo había uno o dos en la casa. Pues, ¿cuál moverlos, Carlos? Estaba ahí fijo en la pared. No ¿Qué ibas siempre. a mover? Bueno, en mi casa no había ese mueblecito con rueditas que Había se algunos que le transportaban. ponían muebles de ruedas, o había algunos que los ponían en muebles que sí, o sea, le cargaban los televisores, los movían. Había un tele en la casa, en el cuarto de mis papás, y otro ahí en la sala, y pues ahí entre mi hermano y yo nos peleábamos, bueno, entre mi papá, mi hermano y yo nos peleábamos los teles. A lo que Carla se refiere con la temporada de lluvia, bueno, en Costa Rica llueve alrededor de, bueno, si un año tiene 12 meses, pues ¿qué será? 6, 7 meses, pero hablándolo como en periodos largos para que se entienda. Como de junio a noviembre. Entonces, pues, evidentemente con tanta, y con la manera de llover de Costa Rica, porque en Costa Rica llueve muy fuerte, entonces con la manera de llover, pues ahí sí a los niños yo creo que es complicado que los dejen. Pues sí, ahí era mi temporada de ver todas las novelas infantiles, eso es otra cosa que había. Había novelas infantiles, claro. Sí, claro, era a ver, tira como algunas y yo tiro algunas del lado de México. Pues, ¿cuáles veía yo más que las mexicanas? Pero hay otras que seguramente yo no conozco y que... Yo, por ejemplo, de las que conozco de México, Alebrijes y Rebujos, Serafín, que yo alguna vez te lo platiqué y tú no la habías visto y no la conoces. Yo vi, ¿cómo se llamaba esa? Cómplices al Rescate. Cómplices al Rescate. Luz Clarita. Luz Clarita, no me acordaba de esa. Luz Clarita, claro. Y había otra que se llamaba... pues en estas donde salía Belinda y Daniela Luján, no me acuerdo, para los que seguramente van a ubicar. Era Cómplices al Rescate, creo esa. Ajá. Esa era icónica, o sea, todas queríamos ser Belinda, o sea... Y de hecho ella inició la moda de hacerse como unos mechones de colores en el pelo. Entonces ibas tú y antes vendían como unos mechones de pelo de colores que traían como postizos. una prensita, traían como una prensita, y pues tú andabas llenos de esos mechones y entonces lo más chistoso era que pues mi pelo cero lacio, ¿verdad? Y los mechones que vendían eran lacios. Y yo aún así me los ponía, a mí me valía. ¿Sabes? También cuando había otra que era la de Ami, la niña de la mochila azul, que después empezaron a comercializar lo de la mochila azul. Yo creo que tenía compañeras en las clases que llevaban la mochila azul, ¿no? No, pues yo eso aquí en Costa Rica no me acuerdo de verlo, me acuerdo, sí, toda la moda de esta chica de Belinda, y también me acuerdo que llegaron a vender pinturas para el pelo de colores, entonces yo también me llegué a pintar. Bueno, los juguetes también revolucionaron un poco eso, ¿no? Creo que había estos juguetes, por ejemplo, los My Little Pony, tenían una edición que podías como pintarle mechas a los... Y las Barbies, también llegaron a salir Barbies con pelos de colores, con pelos rosados. Las Polly Pocket, o sea, muchas cosas que también dentro de la industria esta de juguetes de niños, no sé si a raíz de eso, o si más bien las novelas se copiaron a raíz de eso, pero pues sí, se empezó a crear eso del color. De la industria de la mercadotecnia, que una cosa da pie a otras ideas nuevas y diferentes, y que las marcas unas a otras se toman ideas y ahí van todo el mundo sacando provecho de lo que está en tendencia en ese momento. Y ya temas muy locales de México, por ejemplo, o sea, quizá es hasta un poco anterior a nosotros, pero todavía me llegó a tocar un poquito. Estas cosas, por ejemplo, como jugar canicas en la calle, trompos, valero, juegos muy tradicionales de este México que inclusive juega con juguetes de madera y cosas así. Pues todavía en mi infancia sí pues llegó. Acá también, o sea, los niños jugaban bolinchas, jugaban ese trompo, o sea, yo me acuerdo que eran locos, pasaban todos los recesos, recreos jugando con esos trompos, y para las niñas era como súper aburrido porque todas estábamos como... juguemos escondido o algo como que podamos jugar todos. Y ellos pero eso puede ser una pregunta interesante y habría que ver si es debate. ¿A las niñas realmente sí les gustaba como correr, perseguirse y eso? Yo siento que eso era muy de niños. Yo lo amaba. ¿De verdad? O sea, yo era como Terrenator, dijo el otro. Terrenator. Sí. Todavía soy Terrenator. Y en ese momento yo amaba jugar cosas que tenían que ver con perseguirse unos a los otros. Pero yo me acuerdo que hubo una época en la que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros jugábamos fútbol, pues las niñas no querían jugar fútbol, querían sentarse a platicar chismes de famosos. A mí me gustaba como un montón jugar eso de escondido,
Ese que era como congelado, digamos, que perseguías, ajá. Bueno, Yo no sé cómo se decía allá. En México le llamaban toro congelado, no sé por qué toro, pero le llamaban toro congelado. Aquí Bueno, no sé era cómo le pudieron congelado. llamar, pero... Y entonces tenía que llegar otra persona y tocarte y decirte, es congelado. Ajá. Y entonces ya otra vez volvía Y a ganaba el correr. que congelaba a todos, ¿no? Sí. Porque, o Sí. sea, era uno el que perseguía y los... Ajá. Ajá, y él... Bueno, yo me acuerdo que habían varios que podrían perseguir, porque como en mis clases de escuela pública éramos tantos Ok. que podría ser que una clase tuviera 30 niños o Y entonces 20 y algo de niños. 20, por ejemplo, corriendo y 10 atrapando. O 5. Pues no todo el mundo jugaba todo porque pues antes como que las escuelas eran de niños muy diversos, o sea, como que Es muy diversos. pues no sé, como que todo el mundo tenía derecho a tener sus propios gustos y nadie se juzgaba tanto. Entonces A ver. había niños, hombres que decían, no, a mí no me gusta jugar eso. Y tú decías, pues a Pablito no le gusta jugar eso. Y nadie decía nada, o sea, es como Pablito no le gusta correr. Y ya, ahí está, ahí queda todo bien. O sea, yo tengo la idea y en mi experiencia de que muchas niñas sí no querían como jugar muchos juegos Ay, que no, a veces no jugábamos de hago niños. eso. Pero puede ser que me equivoque, puede ser. Había niñas que, bueno, también me tocó. Yo en la primaria, cuando yo estaba ya como de, no sé, de ese periodo como de 10 a 12 años, había niñas que sí jugaban fútbol, por ejemplo, y jugaban con Ah, nosotros. no, sí, yo sí tuve compañeras en la escuela que sí les gustaba jugar fútbol, pero yo no fui una de esas niñas. O sea, yo para los deportes que tienen que ver con coordinación de pies y hacer algo más, además de correr, no puedo. Entonces, comer y mascar chicle al mismo tiempo, no puedo, me Y ahogo. juegos anteriores a nosotros que todavía rescatamos o que nos llegaron, el avioncito. ¿Y te acuerdas de los aviones en la escuela, los avioncitos de papel en la escuela? Los avioncitos de papel. Ay, no, pobres maestras. O sea, era una tortura para esas pobres mujeres. ¿Qué Que otro los hacían, juego? ¿te acuerdas? O sea, en la clase se ponían y los que estaban atrás empezaban a tirar aviones para adelante y la maestra, ¿quién está tirando Había aviones? uno que yo creo que venía de Estados Unidos porque el juego se llamaba Stop. Ajá. Dibujaban un círculo en el piso con tiza y marcaban el stop. Entonces, yo no sé si era el mismo que Aquí estás jugamos pensando. como stop, pero no. Pero Había otro que se llamaba Marco Polo. Marco Polo yo nunca jugué. No, He escuchado de él, sí, pero sí. nunca jugué. Aquí sí había algo que era ¿El Marco Polo. pato ganso? Ay, ese era... Pato Ay, ganso, ese era pato Ese ganso. era del kinder, ese me acuerdo yo cuando Ok. estaba en el kinder. Y en tenía México había ahí uno 5 años y jugábamos. Que era cebollitas, que ponían a los niños como en una fila, todos agarrados, y entonces alguien tenía que irlos sacando. Uy, ¿te acuerdas uno que era como de saltarse unos a los otros, que era como de rana? En México le decían burro castigado. Como Sí, o sea, los burros pues están en 4 patas Ajá. así, ¿no? Entonces pues tú te ponías así Ajá. y te saltaban y Ajá, te llamaban burro ajá. castigado. Pero después tú Ajá, y saltabas. era una fila ajá, que iba ajá, saltando. ajá. O sea, estaba tratando de recordar, ahorita que dije lo del stop, o sea, me acuerdo de algunas cosas, ya me gana la falta de memoria, no le llego a tanto. No me acuerdo si el juego del stop, alguien tenía que pisar ese como botón dibujado que poníamos en el suelo y los demás se tenían que detener. Y entonces esa persona que pisaba el Ajá. stop tenía que contar con pasos Ajá, cuántos tenía que dar para llegar al más cercano ajá. y tenía que ser exacto. Ay, Pero, por sí. ejemplo, lo que estaba chistoso de ese juego, si es que no me acuerdo mal, y si alguien en México lo escucha y se acuerda, yo me acuerdo que podías como definir qué tipos de pasos ibas a dar. Por ejemplo, podéis decir 5 pasos de elefante. Entonces los pasos de elefante eran más grandes. Ajá. Entonces te permitía con menos pasos avanzar más. Ajá. Pero puedes decir no, 50 pasos de hormiguita. Y entonces eran Ajá. más chiquitos. Y Ajá. era Ajá. divertido. Y creo que era difícil, por lo que ahorita estoy pensando. Pues era el ingenio, yo amaba eso, o sea, uno no tenía nada, solo había un grupo de niños y tú ya con un grupo de niños inventaban O juegos. hasta en el fútbol, cuando no había bola, con una botella, con una piedra. O sea, sí se O sea, hacían... tú la verdad es que no ocupabas tener juegos para divertirte en esa infancia, o sea, un grupo de niños y un balón ya era para estar jugando eso horas. O sea, para jugar escondido no ocupas nada, o sea, es como Claro. puro ingenio, o sea, no ocupas nada. Pero bueno, eso eran como estos juegos. Ahora pasamos como a la parte de televisión, digitales y cosas así, ¿no? Ok, ok. ¿Qué dije- programa recuerdas que era como emblemático de tu Programa de infancia? televisión. Ajá, ajá. Bueno, de caricaturas, yo sí me acuerdo mucho que hubo casi todo el tiempo en mi casa, bueno, estaba la televisión abierta de México que pasaba cosas como Barney, como los Teletubbies, sí. como esas cosas. Total. Pero ya cuando tenías el cable, pues todo esto de Nickelodeon, Cartoon Network, o sea, puedo hablar de demasiadas. Y de los inicios de Nickelodeon, que apenas tenía una plática con una compañera aquí de trabajo, que es Celeste, que es muchísimo más joven, debe tener como 19 o 20. Espero no equivocarme, Celeste, ahí me corriges. Pero por ejemplo, ella me decía, es que a mí me gustaba mucho Nickelodeon en sus inicios. Y le empecé a contar como de unas 4 o 5 caricaturas y me decía, no, eso yo no lo vi. Y yo decía, uy.
Entonces el Nickelodeon en mis inicios es diferente al Nickelodeon Pues en sus claro, inicios. pues claro. Pero sí, a ver, los Rugrats, qué bueno eran los Rugrats. Jimmy Neutron, Monstruos, Ginger, Rocket Power, La Vida de Rocco, Johnny Bravo, Perro Todos esos, Coraje, Uy, KND, Coraje. Yo lo vi. Los Chicos del Barrio. Ajá, los chicos del barrio. De Disney estaban, pues estas también como series, no sé si eran caricaturas porque no eran caricaturas, eran series como Zack y Cody, Stan Gemelos en Raven, acción, qué bueno era. Los Y- Hechiceros de Waverly, creo que eso es Ajá, más nuevo, pero eso de es los más nuevo, viejos, Pero había uno. Hilary Duff, era de Disney. Ah, Mackenzie. ¿Cómo era Mackenzie? No. Mackenzie, no se me viene a la mente cuál es. Ay, ya se me olvidó. Pero era una que salía Hilary Duff. No, era Lizzie McGuire. Lizzie McGuire. Esa ajá, era ajá, Hilary ajá, Duff, ajá, esa era Disney. ajá. Y pues Stan Raven, que era la chica Stan esta Raven, que sí. ya creo que tenía premoniciones o veía el Ajá. futuro, una cosa así. ¿Tú sabes que ella ahora es podcaster? ¿Tiene un podcast? Sí. Oye, pues ¿qué? ¿Cuándo hacemos colaboración? Pero ¿sabes de qué es su podcast? No, no sé. Bueno, varían los temas, obviamente, pero toca un poco como entre temas de cultura pop, un poco de temas de conspiración. De conspiración, Y un wow. poco de temas también un poco feministas, pero está interesante Ok, su podcast. hay que escucharlo y pues sí, o sea... Cambió un montón, o sea, yo la última vez que vi creo que un podcast de ella se cortó el pelo como súper ras, así todo. Ok. Entonces es como súper interesante verla. Pues se si ve alguien hermosísima. nos escucha en este clipcito, ahora sí, etiquétenla y a ver si le gusta nuestro comentario Del- desde este lado del mundo y que se de entere que de Stan este lado del Raven. mundo veíamos la serie de Stan Raven. Era buenísima, ¿te acuerdas? Sí, me O sea, acuerdo. yo sí me acuerdo demasiado de esa serie. Me acuerdo también el programa mío y de mi hermano, que era como nuestro programa así top favorito, era Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos ¿Qué Mágicos. más fiebres para ver esa vara? O sea, mi mamá todavía se tiene que acordar y todavía, de hecho, seguramente, si está en la tele y estamos mi hermano y yo juntos, lo más probable es que lo veamos otra vez. Carla no ha dicho realmente de qué es fan, pero Carla es fan o era fan en ese tiempo de Bob Esponja, que es una de las caricaturas que seguramente le No, llegó a todo pero el mundo. Sí, yo amaba Bob Esponja. Pero yo creo que no vi tanto Bob Esponja en mi infancia, sino en mi adolescencia. O sea, yo Ok. del colegio salía en teoría a las 4:30 y yo me escapaba del colegio a las 2 de la tarde y yo, chao, dulces amigos, nos vemos mañana. Oye, para gente que nos ve Y me iba a ver Bob Esponja a mi casa. para gente que nos ve de fuera, ¿hubo algún programa que solo pasara aquí en Costa Rica o que fuera de Costa Rica de esos momentos de Había uno infancia? de niños que... me acabo de acordar de eso que le iba a mencionar. Había un programa de niños que se llamaba RG Elementos. Bueno, Que de hecho, yo no sé si tú has escuchado de este mae que es un stand-up y es un locutor de radio que se llama sí, creo que es Tavo Villalobos. la verdad no. no. No estoy segura de estar bien con el nombre, pero sí, de ahí. Y salía otra chica que también ahora es influencer que se llama María González. María González. ¿Y el creo que programa así de se qué era? llama. Era como de, pues ellos hablando como de temas un poco infantiles, jugaban, a veces iban como al parque de diversiones y hacían especiales, o sea, era como un programa que pasaban los sábados en la mañana. Uy, ¿sabes qué otra cosa veía yo los sábados en la mañana cuando era niña? ¿Qué? La serie de Batman. Ah, la de Batman animada era muy buena. Qué legendaria, era Es muy buena. buenísima. Y yo creo que todavía está en alguna plataforma. No, Ajá. no puedo decir Yo en creo cuál, que está pero... en HBO. HBO, patrocínanos. No, probablemente debe estar alguna. Búsquenla porque es una serie que todavía podríamos ver actualmente que vale mucho la pena. No, pues, es muy cállate, pero entretenida. eso era cero de niños. O sea, eso no era para niños. Tenía unos temas porque hace un tiempo mi hermano y yo la volvimos a ver. Cero para niños. Pero Cero. Véanla, O sea, véanla, estaba cool. Tenía unos temas que eran muy adultos, Carlos, muy, muy adultos. Yo Bueno. no sé qué hacía uno a esas edades viendo eso. Y otra cosa que yo veía demasiado de niña y que es como mi amor desde siempre, las películas de terror. O sea, yo tenía ahí 10 años y yo Poltergeist. Ahí sí está un poco más difícil porque las películas sí tienen clasificación. O sea, habrá películas que se Claro. puedan ver y otras Es que que no. antes aquí había un canal de televisión abierta que creo que era el canal 4. Y en ese canal 4, los sábados en la noche, tarde, después de las 10 creo, pasaban películas de terror. Y yo ahí, viendo a las 10 de la noche, cuando ya me tenía que estar dormida hace quién sabe cuántas horas, la niña viendo películas. Bueno, yo las típicas películas así que me acuerdo como de ese momento así que se sonaban en México, que podían pasar de televisión abierta también, como dices, un fin de semana o así, pues la típica del Aro. Exacto. El Resplandor a veces creo que también llegaba a pasar Sí. en la televisión Yo abierta. tenía demasiado trauma en mi infancia con esa del El Resplandor. Orfanato. ¿Sabes cuál pasaron una vez que también me traumó demasiado? La del Espinazo del Diablo. Ah, El Espinazo del Diablo del Toro. Uf, Esa película. Y la del Laberinto del Fauno. El Laberinto del Otra Fauno, qué cosa gran que- movie. O sea, yo la vi
una vez, esa vez cuando estaba niña. Duré para volver a verla, Carlos, como 10 años o más. O sea, me traumé. Y hace un tiempo la volvimos a ver y yo decía, con razón me traumé. O sea, ¿qué hacía yo a esa edad viendo esas cosas? Súper recomendado para, pues, no sé si adolescentes como tal, pero estos chicos ya de quizá de 15 en adelante que quieran ver contenidos, pues, por ejemplo, como el Guillermo del Toro, en ese sentido de fantasía y todo eso. Laberinto del Fauno muy bien, Hellboy, Espinazo del Diablo. En realidad, pues, mucha de la filmografía de Del Toro puede ser como muy buena. Es que tiene que ver con su idea de los monstruos y los humanos, como de los sentimientos de los monstruos. Es algo que él tiene. De hecho, creo que el planteamiento como general, yo que soy como muy gran fan Del Toro y todo esto, ese planteamiento de que los monstruos somos los humanos y los... Me estoy revolviendo. Si los monstruos somos los humanos somos los monstruos. Ajá. Correcto, entonces así. Entonces me parece muy interesante. Pero sí, o sea, eran cosas que se veían y no sé... Y por eso vamos a entrar con este debate contra las nuevas generaciones de no sé qué estén viendo actualmente. Eso es lo que justo te iba a preguntar y que me acabo de pensar. O sea, actualicémonos en el tiempo. Y o sea, Carlos, estamos, pero mira, abuelitos. ¿Qué cosas nuevas de las que han salido ahora has visto? Llegado a ver? De las cosas nuevas que podría haber. Bueno, apenas hablando aquí en la oficina con chicas aquí de mis compañeras y eso, ellas dicen que, por ejemplo, llegan a ver una caricatura muy famosa que se llama La Princesa Sofía. Que seguramente se acordarán porque hay TikToks como este de es una pijamada real. La pijamada real. Entonces, pues están viendo cosas así. Esas caricaturas, lo interesante es cómo a esta edad también están viendo caricaturas que son para niños muy pequeños. O sea, esa caricatura no es para adolescentes, es para niños. Entonces, ¿sabes qué sí agarré yo en la universidad que salió hace pues no tanto tiempo y tiene varias temporadas? Ricky Morty. Ah, Ricky y Morty. Gran serie. Pero Ricky y Morty será también contenido, porque ahorita también vamos a regresar, regresando como a nuestra época de lo que nos tocó a nosotros. Yo vi mucho South Park, por ejemplo, y South Park tampoco era... ¿Pero en qué años saldría el South Park? Es que yo me acuerdo de ver Ricky y Morty, ya estaba en la universidad, sí. Entonces eso no es ser una niña, ya estaba en la universidad. Bueno, de las más recientes que me acuerdo y que me gustaban y que ya me tocaron como más adolescente. ¿Cómo se llama la de los osos? Hay una que son como 3 osos, pero no me acuerdo cómo es que se llama. Ahí sí no yo veía a mis primitos que pues yo les llevo como 20 años fácilmente. Bueno, pero yo llegué a ver que veían eso. Yo creo que he escuchado que Peppa Pig es más antigua de lo que creemos, pero es algo que se ve actualmente en los niños. Peppa Pig, la cerdita esta. Bueno, de hecho con mis otros primos, con Patrick y Matthew, ellos veían Peppa Pig y el más grande lo que tiene va a cumplir 14 años. Entonces no es tan viejísimo. Bueno, Dora la Exploradora, que ya tiene nuevas como sagas, que tuvo a Diego, que era como un nuevo Dora, pero ahora en versión masculino. Yo estaba en el colegio. Ok. Cuando me acuerdo de ver que los niñitos más pequeños veían. Pero como era demasiado infantil, yo ya, pues eso obviamente ya no. Ya más de la adolescencia, Billy y Mandy. Sí, la de la muerte. Ajá. Esa me parecía muy cool y ya era cuando yo estaba como más adolescente. Hora de Aventura es de las más nuevas que he visto y hasta la fecha yo todavía me podría poner a ver un capítulo de Hora de Aventura y me daría mucha risa. Porque también creo que tiene chistes como muy adultos. Yo no le agarro esa cosa. Dijiste Ricky Morty. Pero es que el Ricky Morty es súper conspiranoico y yo soy un ser súper conspiranoico. Entonces a mí esas teorías, o sea, que él las represente y no sé, me encanta, a mí me encanta, porque después de ahí me da para pensar en un montón de locuras más, entonces me puedo ir en el viaje del Ricky Morty. Los Padrinos Mágicos yo creo que entran como en esa mitad, ni tan viejos ni tan nuevos, están como en un lapsus medios. Sí, quizás, pero oye, no has dicho nada de tu gran serie favorita, Carlos. Mi gran serie favorita... Los Simpson, ¿qué te pasa? Ah, bueno, es que el problema con los Simpson, ¿qué pasa? Yo no sé, y sería una buena pregunta para la gente más joven que nos puede escuchar. Yo no sé si ven los Simpsons, sinceramente. O sea, no sé si ahorita los chicos de menos de 20... pero que estoy hablando de ti. No, digamos. o sea, cuando yo era niño... Tú eres un en la escuela, consumidor absoluto. O sea, de los conozco, Simpsons. y es más, cuando bendito sea el creador, cuando la plataforma esta que ya conocemos, que ahorita es dueña de los Simpsons, trajo todas las temporadas en su plataforma esta ya como Netflix y así. Y ya dijo, o sea, quise evitar marcas y metí Netflix, pero bueno. Esta plataforma grandota que ya tiene los Simpsons, fue increíble. O sea, yo una vez que tuve una plataforma... Fox, ¿verdad? Fox es dueño de los Simpsons. Fox era dueño de los Simpsons, pero ahora pues la empresa del ratón es la que compró Fox y es la nueva... Esta enorme, la que es enorme y que todos sabemos cuál es. La que hace... Sí, y ellos pues trajeron todos los episodios de Los Simpsons a la plataforma. Entonces, yo ahorita de 20 y tantos años,
Y estoy hablando de hace 4 o 5 años. O sea, poder repasar otra vez los episodios de Los Simpson es increíble. Tengo episodios favoritos o sea, que los vi cuando tenía 10, 12 años, que los volví a revisitar y se me siguen pareciendo increíbles todo eso. Pero es algo, sí, yo creo que con mucha nostalgia que tenemos la gente que probablemente es de mi edad. Ajá. No voy a decir mi edad, pero ahí échenle cálculos. Claro, no voy a decir mi edad. Ay, él tiene 15, seguro. Agarren a Chayanne. Pero sí, o sea, los Simpson están marcando un par de generaciones, yo desde mis hermanos mayores y todo eso, que vienen arrastrando y todo el mundo tiene una frase de los Simpson, un episodio, un cliché de los Simpson. Yo no, o sea, ahí no conecté porque mi mamá y mi papá no me dejaban ver Los Simpson. Ese también es un tema que podemos discutir. Entonces, pues mi hermano y yo tratábamos de confabularnos para verlo de acalladito y así como uno con el ojo en el tele y el otro vigilando que no vinieran mis papás, pero no funcionaba nunca, siempre nos cachaban, entonces nunca lo logramos. Ese punto se lo podemos dar a la actualidad, porque ahora, por ejemplo, que existen estas plataformas como YouTube Kids, que hay restricción parental de contenidos, o sea, es cierto que en nuestro tiempo muchas veces los papás, no estoy hablando como en términos de que lo hicieran mal o bien, pero sí tenían como restricciones de... Es que era demasiado difícil controlarnos. Y era muy difícil exactamente como estar como cuidando a los niños. O sea, por ejemplo, a ti te dejaban salir a jugar bola en la calle. ¿Y qué sabía tu mamá? O sea, si de verdad te ibas a jugar bola o si... Yo creo que en ese tiempo... Es difícil controlar a los niños. O sea... Y incluso, o sea, tú sí tuviste teléfono de niño. Yo no tuve teléfono de niña. Sí, yo tuve teléfono hasta que tenía como 15 años quizás. Ahí tuve mi primer celular. Y mi primera computadora mía de mi propiedad. Era una laptop hermosa. Yo sí jugaba bola. Yo no tenía la intención de engañar, ¿no? Pero... No, porque tú eras un niño demasiado bueno. Pues sí, o sea, era como por ahí, ¿no? Antes era como súper complicado como lograr controlar un poco a los niños sobre lo que veían y lo que hacían, porque pues tenías como un poquito más de libertad, o sea, los papás eran un poco más confiados en dejarte salir a la calle, en mandarte a hacer recados, o sea, de ve a la tienda y tráeme esto, o ve donde la vecina y hace esto. Pero ahí si tuviéramos que darle como el check actualidad contra pasado, o sea, ¿cómo lo mediríamos, por ejemplo? O sea, antes estaba bien porque, digamos, se podían hacer esas cosas. Pero ahora se puede controlar lo que ven los chicos. Ajá, no, pues eso es ahora, y con todo lo de las redes sociales que hay y todo, es la mejor herramienta que pueden tener los padres, porque pues nosotros no teníamos tanto peligro del internet. Es más, o sea, tú entre que te dijeran, puedes jugar 1 hora en la computadora o puedes irte afuera a jugar bola con tus amigos, te ibas a decir, bueno, voy afuera, ¿qué me voy a quedar yo haciendo en la computadora tanto? O sea, uno antes, entre estar afuera y jugar con otros niños, pues elegía siempre estar afuera. Pero entonces le ponemos un check a los dos, o sea, ni tan mal ni tan bien, o sea, cada quien con sus cosas. No, pues ahora los niños tienen celular y pues es una súper herramienta con los papás, porque hasta puedes, o sea, si tienen pues este rastreo y tú puedes saber hasta dónde están por su teléfono, o sea, si te dijeron, ay, voy a ir donde mi amiguito, y tu amiguito vive en X lugar y ves que no está ahí, tú puedes llamarlo y decir, ¿dónde está? Eso es cierto. Antes yo le podía decir a mi mamá, voy a ir a la pulpería, y terminaba en la casa del vecino y mi mamá, pues, ¿qué iba a saber? O sea... Ok, bueno, pero entonces, para que nadie se ofenda nada de eso, o sea, bien, o sea, los dos periodos bien, o sea, antes porque nos daban más la confianza y todo chido y porque podíamos hacer cosas, y también en los tiempos modernos bien, siempre y cuando se aplique la tecnología y todo como en estas cosas que son de estar como al tanto de las cosas, ¿no? Ya, para cerrar el tema de los programas, me acabo de acordar que otro programa mítico y legendario de la época de la escuela era la WWF. La WWF, ¿no tiene que ver con esto de las luchas de WWE? Es que primero se llamaba, estás joven, Carlos. Bueno, yo soy 3 meses mayor que tú y en 3 meses viví demasiadas cosas. Cuando lo empecé yo creo que era WWE, pero igual... No, antes de eso era la WWF. ¿Sabes quién era increíble de ese periodo? Que seguramente es del que estás hablando. ¿Te acuerdas de este personaje que después salía en las películas que se llamaba Hulk Hogan? No. El cuate este de pañoleta. Yo me acuerdo del mae que era, tenía como un apodo como algo ¿André el gigante? El enterrador o el algo así. Que usaba sombrero y una gabardina negra. Undertaker. Yo era gran fan de ese mae cuando salía ese mae, porque siempre lo ponían a salir como al final de la noche y yo decía, ¿dónde los va a golpear a todos? Y era como un Van Helsing, ¿no? Era como un tipo ahí como cazador de vampiros. Sí, estaba rudo, venía como ultratumba. Bueno, y salía el John Cena en sus... John Cena, que John Cena ahorita está muy actual, está saliendo en cine y está haciendo muchas cosas. Pero de ahí salió John Cena. Sí. Y bueno, y La Roca también salió de ahí. Dwayne Johnson.
Ajá, La Roca también. Bueno, sí, también buenas personalidades de ese tiempo que han cambiado con el tiempo y ahora hacen otras cosas. Eso sí, o sea, yo me acuerdo de llegar a la escuela y mis compañeros hombres no hablaban de otra cosa. Que el SmackDown. El Raw era Raw, WWE, Raw, SmackDown ajá. y había otra que eran 3 compañías ahí. Yo no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de la WWF. Mi mamá se ponía furiosa si me cachaba a mí viendo eso. Las luchas. Pero yo también, o sea, de escuchar tanto a mis compañeros hablar de esa cosa todo el día, pues yo también lo llegué a ver y después fan, yo ahí pegada y yo, y en México también teníamos nuestra lucha libre mexicana, o sea, teníamos la AAA y estas cosas que también cuando éramos niños. Pero eso lo pasaban en la tele. En la tele abierta, y también sí había un debate porque había ciertos papás que evidentemente no querían que sus hijos vieran la lucha libre, ¿no? Entonces, muchas veces llegabas a la escuela y tenías como el compañero súper fan de la lucha libre que te decía, vi la lucha de tal personaje. Había papás que sí llevaban a sus hijos hasta las arenas de lucha libre, ¿no? ¿Qué pasaba o qué pasa actualmente todavía en las arenas de lucha libre en México? Pues se escucha mucha grosería, la gente va a gritar, hay que ir. Yo quiero que vayamos a las luchas. Es divertido, pero sí, o sea, también tuvo su momento ahí como de debate. Y me subo a la arena, yo también. Los amateurs, tiene que haber peleas de amateurs. Como en Shrek, pégale con la silla, pégale con la silla. ¿Sabes cuál es mi sueño? Subirme a las ligas esas y tirarme como si tiran eso. Esto quiero decir. Y yo, Carlos, atrápame, y yo, ¡wow! Bueno, nada más para cerrar eso. Okay. Había una caricatura que se llamaba Mucha Lucha. ¡Ay, sí! ¿Te buenísima, acuerdas? buenísima. Ay, búsquenla. Quien quiera ver una caricatura buena de lucha libre, Mucha Lucha. Buenos personajes. ¿Cómo era que se llamaban los personajes? Había un perro, por ejemplo, que era Mascaracán. Porque era un perro con máscara. Sí, me acuerdo el de los principal otros. Era Ricochet, la Pulga, Frijolito, Buena Niña. O sea, increíble. Quien la encuentra en una plataforma, véala. ¿Sabes no hay qué otra desperdicio. cosa yo también llegué a ver mucho de cuando era niña? Existía antes obviamente lo del anime, pero el anime, pues la cultura no estaba tan difundida del anime, entonces llegabas a ver anime sin darte cuenta. Entonces, Uy, ahí me cuesta más trabajo. Bueno, no, cierto, Ranma el del medio. Y el de Naruto, o sea, bien. Naruto es más nuevo. Pokémon, Digimon. Pokémon, claro, todos jugábamos Pokémon. Digimon también, claro. Y el que era mi favorito era uno que se llamaba Doraemon. Pero ese era de Digimon. un niño. Era de un niño que se llamaba Novita y tenía un gato que era como robot. Era el de, la caricatura esta asiática del, como... El gato azul. Era un gato. Azul. Fíjate, yo pensé que era un oso. No, era un gato azul. Buenísima, yo veía ese Doraemon un montón. Con Doraemon hay unos memes ahí medio sketches en la red, pero... No, es que está teorías de conspiración, te digo, alienígenas ancestrales. Lo que decía al final de la serie es que supuestamente el Novita, que era el niño estaba en coma y que todo se lo soñó. Bueno, pero eso pasó con Supercampeones también, con Oliver Atom, que decían que despertaba del coma y no tenía piernas, que ¡Otro todo... programazo! Se supone, bueno, Supercampeones empieza porque él Mi cuando es hermano bebé... era fan de eso. Yo creo que todos los niños de esa generación. Empieza porque cuando él era bebé, casi niño, o bebé muy cerca de ser niño, ya jugaba con un balón, ¿no? Entonces empieza la serie con que en algún momento Oliver va persiguiendo la bola y la bola sale a una calle. Y en la calle pasa un camión y entonces pues, Oliver en ese momento corre a la calle, como que lo atropella el camión, pero vemos que lo salva el balón. Entonces, entre comillas, ya ahí empieza la serie y se supone que Oliver siempre amó la pelota y la pelota siempre lo amó y no sé qué. Pero hay un final alternativo que creo que fue el fandom, porque nunca fue real, o sea, y podemos buscarlo ahí, quien quiera buscarlo en Google y todo eso, porque no es real, o sea, están las imágenes y todo eso, pero fue el fandom. Y crearon un último episodio porque la serie original acaba con una final de mundial. Ahí acaba. Y no sabemos, de hecho, creo que ni siquiera sabemos quién gana, pero bueno, acá acaba la final. Pero este final alternativo que hicieron es Oliver despertando de un coma en un hospital sin piernas y resulta que todo era un sueño desde el inicio, ¿no? No. Durísimo. Pero fue muy de fandoms. Pero ¿por qué un fan de algo quisiera arruinar la serie así? ¿Qué pues yo creo que quiso darle esa vuelta, así como decir, vean. ¿Qué les pasa? ¿Están enfermos mentales o qué? No, aquí no, nadie está enfermo, no. No, esos fans están muy feos. Están muy feos. Pero bueno, y sí, o sea, seguramente con las series que vimos de niños, bueno, los Teletubbies y los Pitufos se decía que también eran ahí como diabólicos y, o sea, no sé, ha tenido como muchas denominaciones que la gente le ha dado, sí, pero bueno. Los Teletubbies, sí. Pero sí, yo me acuerdo que antes uno veía como muchas cosas que tenían Había que ver muchísimo en la televisión. con anime, pero
pues que ni te das cuenta. O sea, yo el término anime lo escuché en el colegio. Digo, no, en la universidad. Y ahora es un término súper aplicado en muchas cosas. Y tú veías ese montón de cosas y tú decías, pues, las fábulas chinas o las caricaturas chinas. O sea, eso sigue siendo mi definición porque no... Bueno, es que podríamos pasar horas y horas hablando de programas, pero para que avancemos también otros temas. Tecnología, celulares, computadoras. Pues ya te dije, yo llegué a tener mi primer celular a los 15 años, pero una computadora las conocí desde que estaba quizás empezando la escuela. Por mi casa, no dentro de mi casa, sino en una oficina que compartía mi papá con un tío, pusieron internet. Y era el internet del que yo te he dicho a ti que sonaba rarísimo. Y entonces ¿Qué usaba el teléfono? Bueno, ya no es común tener llamadas para tener internet. O las tarjetas, había unas que comprabas una tarjeta que tenía cierto tiempo, una cosa así. Esa también tuvimos mi hermano y yo cuando yo estaba en el colegio, empezando en el colegio, y mi papá nos compró uno que era así como de un aparato que conectabas a la computadora y tenía como supuestamente pésimo internet de la vida, pero bueno. Pero se conectaban al teléfono y otra cosa que iba a decir ahorita dando pie a esto es que ya, o sea, ahorita en los tiempos actuales ya no es común que la gente en sus casas tenga un teléfono de casa, porque pues ya los celulares los usan. Pero cuando éramos niños, pues era muy común, y era lo del día a día, tener un teléfono en tu casa con un número fijo en el que allí se comunicaba la gente. Pues me imagino que tú tal vez no tanto, pero yo sí me acuerdo de pasar horas pegada al teléfono cuando llegaba del colegio hablando con mis amigas y mis papás, ¡cuelgue ya! ¡Va a llegar X cantidad de teléfono! O sea, y se ponían súper bravos conmigo porque yo hablaba demasiado rato. No, sí pasaba, o sea, también con la chica que te gustaba o la niña con la que salías en ese momento, supuestamente, pues sí, te daba su número y pues como que... Y es curioso, como dices, porque salías de la clase... ¿Cómo llamabas? ¿Sabes cuál siempre fue el miedo de todos los que son chicos me entenderán? Que te cuando contestaba el papá. No, el papá. Cuando contestaba el papá era, ¡ay, Dios! Y tú colgabas. ¡Ay, Dios! Algunas veces colgabas, algunas veces ya... Y el señor, ¡aló! ¿Y tú? Te envalentabas, preguntabas con miedo del típico, ¿se encuentra María? Y ya sabías que la cosa había pintado mal, ¿no? Y ya cuando contestaba María, hola María, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Sí, era buen ride. No, o sea, yo nunca llegué a llamar a un niño y la verdad es que los niños no me llamaban a mí, entonces yo solo llamaba a mis amigas, ahí pasábamos hablando. No, yo sí llegué a llamar a alguna Lo otro que hacíamos demasiado con los teléfonos de las casas era llamar a molestar a todas partes. A las bromas telefónicas, sí es cierto, eso quizás se ha perdido. O la otra cosa que yo hacía era que cuando llamaban a mi casa yo decía funeraria no sé qué, o sea, alguna cosa. Y mi mamá, quita de aquí, debe estar usted molestando. Venta de órganos por internet. Pizzería no sé qué, o alguna estupidez inventada. Y mi mamá, que se quita, deje de estar haciendo esas cosas. ¿Tú te acuerdas? O sea, y uno pasaba en la escuela ideando así, recreos, diciendo, ¿y cómo vamos a llamar a molestar ahora? Yo con mis primos, que crecí con todos mis primos, pensábamos. O sea, cuando logramos encontrar un teléfono sin supervisión era llamar Había una a bien molestar. Peligrosa que era la de las pizzerías, como dices, que llamabas para pedir pizzas a un lugar y pedías varias. Estaba fea, y esa yo me siento muy responsable, muy culpable, lo digo sinceramente, qué feo que éramos así. Ah, ¿tú llegaste a hacer eso? Yo alguna vez Qué puede que me mente acuerde. criminal, Sí, óyeme. yo alguna vez puede que me acuerde que lo hacíamos y está súper feo. No, Y yo ojalá que ya nunca más se repita, pero ya Mi en alguna mente casa... criminal no llegaba para eso. O sea, yo llamaba, o sea, cuando contestaba hacía eso, de que decía que era otro lugar de que no era. Y me orinaba de la risa y obviamente la gente sabía que era una niña y que estaban llamando a mi papá probablemente, o sea. Lo otro que hacía era que llamábamos del directorio telefónico, buscábamos números de negocios o cosas y llamábamos y decir, aquí vive doña fulanita, y ella, pero páseme, es que ella me dio ese número, o sea, y hacías como toda una historia para joder a quien te contestaba y al final te terminaban colgando cuando se dan cuenta que el uso del teléfono niños. tuvo varias cosas y sí, o sea, como adolescentes, niños y eso, creo que sí había aplicaciones ahí medio turbias. Y existía este libro gigante que era la sección, bueno, yo no sé de aquí cómo se llama, el directorio. Las páginas amarillas. En México, bueno, le llaman la sección amarilla, es un libro enorme donde antes pues, la gente ponía sus números. Ahora pues es muy fácil porque buscas en Google el lugar al que quieres visitar o lo que sea y te tira un número, ¿no? Pues sí, ahora las páginas amarillas es Google, digamos. Pues sí. Pero antes sí existían esas páginas amarillas que era un librote. Y sabes que me acuerdo que esa gente de las páginas amarillas lo sacaban todos los años, ese libro. Rara vez pasaba un año que no lo sacaban. Sí, porque se actualizaban también los números y cosas. Pero pasaban por las casas muchas veces personas que trabajaban, creo que era en el ICE,
para corroborar que esta casa rectificando era... los números. Interesante, eso yo no sé. Entonces llegaban a una casa y tocaban y decían, bueno, aquí vive, no sé, María Jiménez, por decirte algo. Y te preguntaban, ¿su número está registrado? ¿Está la? Y entonces yo me acuerdo de que pasaba a la casa de mi abuela, a la casa de mis tíos, a mi casa para checar como los números, y después al siguiente año salía un directorio telefónico. Claro. Bueno, había anuncios. Y eran gratis, te los dejaban te los dejaban en las casas, o sea, llegaban y al siguiente año, en una época, no me acuerdo qué época del año, llegaban y pasaban y los entregaban. Otros medios de comunicación, pues los correos, ¿no? O páginas, bueno, ya, o sea, es que es difícil porque en ese tiempo quizá no las veíamos como redes sociales, pero sí existían redes sociales. Y de hecho el término sí es correcto, o sea, ya eran redes sociales desde... ¿Te acuerdas de cómo empezaste en el mundo del...? Yo tuve mi primer correo en la escuela, pero, bueno, cuando llegué al colegio me creé un hi-fi. Y ahí el hi-fi era cool. Demasiadas horas ahí metida en el café internet. ¿Te acuerdas de los café internet? Los café internet que sí daban café. Cállate, antes todo el mundo tenía internet en la computadora. Ajá. Podías no tener computadora y por eso ibas a un lugar que tenía una computadora que te prestaban. Yo creo que fue como en el periodo que antes de que se terminara la escuela, que mi hermano y yo tuvimos hasta una computadora a blanco y negro. Y pues todas las terminamos dañando, la verdad, porque pasábamos ahí jugando. Pero bueno, cuando llegué al colegio no tenía computadora en mi casa, entonces iba a los café internet. ¿En las escuelas había computadoras? ¿Había clase de computación? Sí, pero eran unos dinosaurios prehistóricos, o sea, esas computadoras las trajo Cristóbal Colón, o sea, esta cosa eran unos tiranosaurios rex que se llamaban. Pero sí había una aula de computación. Pues sí habían, pero pues yo estudié siempre en el centro educativo público, pero esa era más... O sea, creo que hasta que llegué al colegio ya habían computadoras más en serio, pero lo que te enseñaban a usar era Excel. Y nosotros ahí. Pues sí, Excel. O sea, Word, Excel. Bueno, nosotros nos daban en nuestras clases de inglés. Bueno, yo estudié en la privada toda mi vida, pero sí había pues, computadoras. No puedo decir que eran las mejores, pero había computadoras que funcionaban para lo que nos daban. Y, por ejemplo, en las clases de inglés había unos CDs que traían los libros de inglés que nos daban, que se llamaban Pipo. Y Pipo, por ejemplo, tenía unos CDs que tenían juegos o cosas así. O sea, ya desde ese tiempo se pensaba en esta idea de educar a través de una computadora y todo esto. El hi-fi, para gente muy nueva que nos escuche, que ya no le tocó ver el hi-fi, pues es lo que prácticamente antes era Facebook. Bueno, lo que más bien ahora es Facebook y una combinación de Instagram. O sea, era un perfil en el que, pues sí, había fotos, había un dashboard, no sé cómo decirlo, pues no una pizarra, pero como un home o algo como un blog. No, es como un feed más bien. Como un feed más bien, exacto. Porque se va actualizando la cosa. Y pues sí, o sea, tenía, no sé, tu fecha de cumpleaños, podías escribir algún mensaje ahí, dejarlo. Pero lo que yo no me acuerdo cómo era, si era en hi-fi o dónde era que tú lo personalizabas y podías ponerle música. Podías cambiar algunas cosas. ¿Cómo era que se llamaba eso, donde podías cambiarle la música? Lo de la música no me acuerdo, pero sí me acuerdo que podías cambiar el tema. Es que ya no me acuerdo. Había uno que tú también usabas que podías cambiarle como todo el decorativo de la... Al hi-fi le puedes cambiar el color, por ejemplo, puedes hacer que tu perfil lo pareciera en negro, o en rosa, o en azul, No, es que tú a esa le podías hacer demasiadas cosas. Y cuando tú entrabas a la página de las otras personas, se reproducía una música, porque tú la elegías y se reproducía música. De eso no me acuerdo. Pero era como un blog en realidad, porque tú ahí no veías lo de los demás, sino solo lo tuyo propio. Y cuando entrabas a las páginas de los demás, pues ya veías lo que los demás escribían, pero ahí hacías como entradas de cosas, o sea, era como... Lo que no me acuerdo era cómo se llamaba eso, pero eso era de las otras cosas que existía. Y lo otro que cuando entró fue un boom fue el YouTube. Bueno, YouTube ya mucha gente podrá pensar que está como muy actual, pero YouTube tiene demasiado. Años. Y hay youtubers que ya son... Yo siempre he sido el ser de las conspiraciones, entonces antes había un youtuber gringo que se llama Shane Dawson. Es el abuelo del YouTube, o sea, quien no sepa quién es el abuelo de YouTube, o sea, fue de los primeros youtubers gringos grandes que existían. El primer video de YouTube se los vamos a poner aquí para que lo vean. Los voy a poner aquí. Es el del elefante. Creo que es, si no me equivoco, y bueno, si sale otro video en el podcast se darán cuenta que me habré equivocado, pero es en el zoológico algún zoológico de Estados Unidos, cómo bañan un elefante, me parece. Aquí va a aparecer, entonces si nos equivocamos, bueno, no se preocupen porque aquí van a ver cuál es el primer video de YouTube. Ojalá no equivocarnos. Ojalá no equivocarnos. Porque si no, qué patos.
Bueno, el primer video de YouTube es antes de, o sea, es antes Yo de no que me nosotros acuerdo. estuviéramos en ese contexto. Yo no me acuerdo. Pero sí nos acordamos de bloggers viejos, como Germán, Hola, Sor Germán. Wherever Tomorrow, Ajá. bueno, está la chica esta Y que... la Yuya. Yuya. O sea. Estaba sí. Kaeli, que ya no sé si sigue haciendo videos Yo o no me no. acuerdo. Yo de ella no me acuerdo. Me acuerdo de Yuya. Y me acuerdo de que antes muchísima gente como que no era ni famosa subía videos y a ti no te importaba, tú terminabas viendo videos como súper random de gente hablando de cosas o de gente jugando, porque eso de ahí creo que empezaron las cosas de los juegos, de los streams de juegos. Había unos chicos muy famosos en México, no me acuerdo cómo se llamaban, y probablemente no voy a acordar, pero igual voy a poner una foto o algo aquí. De estos chicos que hacían como doblaje, que eran dos chicos, uno como de pelo como de afro así todo loco y uno como más rapado y cosas así, y entonces por ejemplo escogían canciones de películas famosas, ¿no? Y entonces hacían como bailes y movían la boca, pero sonaba el audio de las canciones originales y cosas así. Yo de otros que me acuerdo que yo estaba en el colegio también cuando salieron eran unos que se llamaban Enchufe TV. Enchufe TV eran los chilenos, bueno, son los chilenos más bien. Ellos son chilenos. Ellos son chilenos, son muy grandes. Americanos. Hacen sketch. Ajá. Son hay sketches muy buenos de ellos, son chilenos. Tenían unos míticos y legendarios. Oye, ¿y de bandas? ¿Qué te acuerdas de tu infancia de las bandas? Pues yo, o sea, hasta la fecha todavía mucha gente que me conoce en persona, pues podrá decir que yo no he cambiado mi gusto musical desde hace años y años y años. Yo en la música soy muy mis gustos y me sabe mal a veces decirlo, pero me cuesta mucho trabajo meterme en esta ola nueva de música. Todo con lo que crecí en la secundaria, que era Avril Lavigne, Simple Plan, Green Day, Sum 41, Panic! At the Disco, My Chemical Romance, esta época emo que a mí me encanta, me fascina, Blink-182, bueno, ya en metal, Metallica, Megadeth, Slayer, todas estas bandas pues muy viejas, bueno, y ya como retrocediendo hacia atrás, bandas que me encantan como Queen, del rock clásico de toda la vida, bueno, Elvis me gusta, y también de estos artistas de nuestros papás que pueden ser como Frank Sinatra, es música que todavía esta fecha sigo escuchando. Mis papás escuchando. no escuchaban música en inglés, entonces yo me acuerdo ahí de ella, te dije Camilo Sexto, José José. José José, muy bien. Gabriel. Ana Gabriel. Estos que eran esposos que se llamaban Amanda Miguel y el esposo Diego Verdaguer. De esos me acuerdo. Pero de música mía, siempre fui súper fan de Britney Spears. Yo no fui tanto los boy bands, o sea, sí me acuerdo de los Backstreet Boys, pero yo era Britney Spears. O sea, yo estaba así en la, no sé, en la escuela y yo me quedaba viéndola a ella y sus videos. Ay, ¿te acuerdas del canal de MTV? MTV, VH1, todos los canales de cable. ¿Te acuerdas que antes MTV sacaba bolsos como del colegio, salveques? Eso tú me has dicho. MTV. Yo no recuerdo eso como tal. Tuve 2 salveques de MTV. Salveque se refiere a mochilas, bueno, sí, mochilas, para que quien lo escuche en otro lado. Mochilas. Sí, como de esos bolsos de espalda que te guindas. Yo tuve 2 de esos en la escuela. Eran increíbles, la moda, era la última. Y ahorita que dijiste MTV, pues también esos programas. Bueno, y ahorita, ¿sabes qué me acordé? Ahorita que dijiste eso, que es una figura de la música y de la televisión de ese tiempo, Miley Cyrus, que tenía la serie de Hannah Montana. Y actualmente, pues, es un artista. No, Miley súper evolucionó en su música, o sea, y la voz que le cambió después de, yo no sé si fue un accidente o una enfermedad lo que tuvo, que le cambió la voz, quedó no sé. espectacular. Tiene una voz así que parece. Como exacto. Fuerte, ¿no? Exactamente. Bueno, esta chica, Selena Gómez, también, que veíamos, por ejemplo, caricaturas como, bueno, no caricaturas, series como Los Hechiceros de Waverly Place. Selena creo que sale, bueno, también. Selena sale desde muy niña, de hecho, de Disney. Barney empezó ella. Exacto. Ella empezó en Barney. Y pues ahora es lo que es, ¿no? O sea, es este fenómeno también grandote, ¿no? Pues sí. Yo la verdad es que no fui tan fan de Selena Gómez. La verdad es que ninguna de las chicas que salió de Disney como que llegué a ser como tan fan. Pero Miley sí, o sea, no digo que seas fan, pero sí la escuchas, ¿no? Tiene como parte de cosas que te gustan, ¿no? Canciones de ella, sí, pero creo que llegué a ser más fan de estos grupos como Paramore. Paramore, buena banda. Llegué a ser más fan de ellos. Simple Plan, que fue como mi banda de la adolescencia. Ves que apenas veíamos un TikTok, y no es por seguirme burlando de nada de eso, pero el TikTok de este chico que se dio cuenta que el de Tokyo Hotel era un chico y él pensó que era una chica, pero muy buena banda también. El man mega enamorado, demasiado. Es un chico que dice que su crush era, bueno, preguntaban como crush de cuando eran también como más chicos, y él decía que la vocalista de Tokyo Hotel. ¿Cómo fue que dijo? La morra de Tokyo Hotel. La morra de Tokyo Hotel, ¿no? Y pues, los manes. ¿Cuál morra? Es hombre, carnal, es hombre, y pues él se espanta, ¿no? Eran como regios, ¿verdad? Sí, yo creo que son de México, yo creo que son de Monterrey, allá, seguramente. Saludos paisanos ahí.
qué risa. Y ellos, pero no, había una morra. Y él, sí, la morra. Sí. Pues eso no, güey, es un vato, güey, es un vato. Pero sí, o sea, hubo, bueno, MTV, ahorita que decías, y también cuando pasaban estos canales, tenía los 10 más pedidos, que era como un top 10 de canciones que creo que era cada mes o algo así, que iban sonando. Y, Sí. bueno, eran Britney y Christina Aguilera y Janet Jackson. Bueno, y más anteriores a ti, que no sé si llegaste a escuchar o te gustaba, pero pues estaba La Moda de Madonna. No, yo no me monté en el tren. Sí, ella Estaba sí más interior. Michael Jackson. Otros artistas enormes así de ese tiempo. Pues que sí eran ellos. Bueno, y Queen. Queen es enorme. Súper anterior a ellos, pero, o sea, creo que todo el mundo logra encontrar un momento de su vida en el que conecta con Queen No, y a los se que enamora de Queen. A los que nos gusta también mucho el rock, pues todos los Guns N' Roses, Poison, todas estas bandas que no son, o sea, sí son de los 90s, pero ya son más de un poco atrás que más de nuestra generación. Pero yo de niño, o sea, perfectamente pude haber escuchado muchas Twisted Sister, o sea, mucha cosa de este rock gringo que llegó a México y que estuvo mucho tiempo. Oye, ¿y de juegos que jugabas como dentro de tu casa con tus amigos? No sé si te acuerdas de jugar como Twister, El Twister era bueno. Gran Banco. Yo siempre te lo he dicho y... ¿Cómo es el juego de la vida? ¿Cómo es bueno, aquí existe algo que se llamaba Gran Banco, que era como que ibas comprando propiedades. Ah, yo creo que en México es el turista mundial. Pero el que te iba a decir que quiero que compremos y que todavía actualmente lo quiero jugar y todo eso, el Operando, era increíble. O sea, a mí ese juego me gustaba mucho. Para eso, era malísimo. Jenga existe de todo. Bueno, aquí tenemos un 1. ¿Tú te acuerdas de estar en la segunda? Sí, Sí, era y es muy viejo. De hecho, también, a ver si buscamos ahorita, bueno, cuando editemos el podcast y esto, unas imágenes del primer 1, pero me parece que cuando veamos las cartas del primer 1 viejas, o sea, la gente va a decir, no manches, qué increíble. Sí, yo me acuerdo de jugar ese Twister, yo amaba el Twister. El Twister era bueno. Ese Gran Banco. El Adivina Quién también es muy viejo y es como de los juegos clásicos de toda la vida. Y el que era como de mímicas. Caras y gestos. Ajá, ese también. Y el que todo mundo, y seguramente tú has jugado y nos puedes también comentar aquí, Monopoly. Ah, el Monopoly también. Es que yo creo que el Gran Banco viene de esa idea Sí, del El Monopoly inspiró muchos juegos. Es que aquí había un juego que se llamaba Gran Banco que tenía como los billetes de Costa Rica. Y traía como tú decías, compro la provincia de Guanacaste o algo así. O sea, como toda la provincia. Soy dueño de todo. Era como el Monopoly tropicalizado, o sea, basado en Costa Rica esa situación. Pero sí, me acuerdo de esos. Y pues eso era como lo que podíamos jugar cuando ya estábamos dentro de la casa. Lo otro que hacían demasiado las niñas cuando estaba yo en la escuela o en el colegio, era que imitabas a las, no sé, cuando salió, por ejemplo, Rebelde. Y entonces bailabas como las chicas de Rebelde y te vestías y tenías las falditas y te comprabas... Los outfits Ajá. de esa época. Ajá. Bueno, Avril Lavigne también lo hacía mucho, y Britney, como dices, o sea, tenían como sus estilos de vestirse, ¿no? Ah, bueno, hubo otra novela argentina que después también la reprodujeron en México. Patito Feo. También. No sé cuál. Sí. Floricienta. Floricienta también. ¿Te acuerdas? Yo amaba tuve un disco pirateado. La piratería también antes era más heavy. O sea, todo era pirateado. O sea, no quiero decir que ahora no se haga, porque ahora se hace digital, pero en nuestros tiempos la piratería era ir a un puesto que vendía... No, pirateado. O sea, yo me acuerdo sí de ir como a algún supermercado grande y que tuvieran discos o las tiendas de discos. Pero la verdad es que tu papá no te iba a decir, tómale para que te compres. No, o sea, te lo daban en un cumpleaños quizás. A mí mis papás nunca me compraron un disco original, pero yo siempre me las ingenié para tener todo pirateado. Porque pues... Sí, había gente que hacía eso, se dedicaba a eso, ¿no? Yo, porque pues... Bueno, de ahí viene también el uso de las computadoras. Antes tenían estos quemadores de CDs o de DVDs que usaban justamente gente que comprabas un dispositivo que era un quemador y pues ya tenías el contenido digital, lo pasabas a un CD y por eso lo podían vender. Sí. Y después cuando tuve ya mi primera computadora en el colegio, yo pues ya las laptops traían como el quemador incluido, digamos. Algunas ya traían un quemador. Yo tuve una compact, de hecho, mi primera compact, y sí lo traía. Entonces yo ahí les pedía discos a mis amigas y yo préstame su disco. Y en ese tiempo... compraba un disco y yo ahí me metía todas las canciones. En ese tiempo ya había esas computadoras que el mismo monitor, grandote que tenía unas bocinas pegadas. Entonces, por ejemplo, había diferentes cosas, pero muchos de los gadgets que ahora conocemos y de cómo se ven, sí viene de esos inicios. Sí me acuerdo de unos parlantes que le conectabas a la compu, que eran como unos chunches como de ese tamaño de tu vaso. Y los tenías y les bajabas, y tenían como una perillita y les subías y les bajabas el volumen.
cuando usábamos Messengers, por ejemplo, ahora la gente se puede desesperar mucho porque ahora los checks de WhatsApp y todo eso es como de si tienen una palomita, si tienen dos palomitas, si es azul, si no sé qué, y es como la forma en que te enteras, ¿no? Pero cuando nosotros usábamos el Messenger, que querías llamar la atención de alguien, mandabas un zumbido. Yo nunca llegué a hacer eso. El zumbido era increíble, era un botón que había literalmente en la aplicación que tú presionabas y hacía que en el chat de la otra persona, aparte de que sonara, porque de ahí viene el zumbido, así como agitaba la ventana, entonces era como una animación, y entonces era como llamar la atención. Y había otras cosas que eran como unas animaciones, que es como lo que ahora podríamos decir que usan con estos GIFs y stickers y todo eso, que tú mandabas animaciones de... Por ejemplo, había una de un chico que tenía un globo con agua inflándose y se la aventaba y explotaba en el monitor, ¿no? Cosas así. Y eso pasaba en Messenger. Pero ¿tú te acuerdas del inicio de los emojis? Que tú los dibujabas, ponías dos puntitos y un paréntesis. O sea, eso no existían los emojis. Y el que era como el de la carita sacando las lenguas, ponías dos puntitos y una P. No, y todavía antes de la era digital nos tocó, pero todavía a ti y a mí, o sea, ya como en su salida y todo eso, pero hubo cosas como el beeper, el fax, la máquina de escribir, todavía esas cosas nos ¿Te acuerdas del sonido del beeper? Del beeper, del fax. Ajá. ¿Cómo era que sonaba? Como porque, es que no era nada lejano una impresora, o sea, era una tinta también que escribía, entonces... Sonaba rarísimo. Y era una llamada telefónica también. El fax, pues sí, mandabas ya como pues, documentos. Yo me acuerdo que eran como un tema más como de documentos. Como Sí. las oficinas, todo. Yo me acuerdo que una tía lo usaba para pasar tareas con las otras mamás de su hija. Las otras mamás compañeritas de mi prima, pues entre ellas se pasaban tareas usando el fax. Y mi tío bravísimo. Eso no se hizo para eso. Tía, que se calle, que la chiquita no fue a la escuela. Y otras cosas digitales que están chidas que pusimos aquí, para trabajos escolares, el Encarta era increíble. Y para el que también no sepa qué es Encarta era una enciclopedia. Algo así. Una enciclopedia, yo creo, ¿no? Yo la verdad sí me acuerdo del nombre y tal vez quizás alguna vez lo usé, pero no me acuerdo. O sea, era una enciclopedia digital. Pero no me acuerdo. Porque no me acuerdo si venía disquetes o en CDs ya. Yo creo que ya venían CDs, pero tú metías CDs y era una enciclopedia ahí que tenía un montón de ¿Sabes información. que antes también los papás compraban las enciclopedias físicas? Las enciclopedias físicas, teníamos libros. O sea, mi papá compró, yo no sé cuánto dinero gastó comprando diccionarios gigantes, pero eran una cosa así exagerada, el bendito diccionario gigante. Compró uno de español y uno de inglés. Y después compró otro que tenía también como un disco que parecía, el disco era como un canal de, no sé, de Nat Geo, o sea, era como puros animales y pájaros brincando, y él la quería información que y todo. mi hermano y yo viéramos eso, y mi hermano y yo como de, no va a suceder, o sea, pero gastó, o sea, y antes la gente sí se invertía en comprar enciclopedias y las venían por volúmenes y tomos. Hablando también de este trasfondo de ahora, yo creo que no quiere decir que la gente no compre libros. Lo que pasa es que ahora con tanto contenido digital, seguramente los audiolibros, libros digitales, las colecciones digitales han venido a reemplazar estos muebles que teníamos, porque yo también me acuerdo en casa de mis papás, un mueble lleno de historia universal, volúmenes del 1 al 6, animales, como dices, de National Geographic, diferentes, hacían muchos, y eran buenísimos, o sea, era un mueble literalmente. Y hay otra cosa que apuntamos aquí que también está padre, es las viejas cámaras de fotos de rollos. Ay, o sea, yo quiero una cámara. Sí, quiero una cámara. bueno, con los celulares ahora... No, pero es que eso no. No, me refiero a que vino a cambiar el concepto de cómo la gente toma fotos ahora, porque es como muy fácil y se guardan y todo esto. Es que antes era tan especial el tema de las fotos porque teníamos un rollo que habían rollos que tenían 10, 15, 20 y 25. Se podían imprimir. Y entonces si comprabas el más barato que solo tenía 10, tú lo pensabas. Cuidabas mucho para tomar la foto. Tú lo pensabas, tú decías en un cumpleaños, en Navidad, en unas vacaciones. Y también, bueno, hubo una evolución también de cuando sí había cámaras que éramos adolescentes, pero ya digitales. De esta Sony que tenía y todo. Y tú te tomabas fotos como así en el espejo. Tenía pantallita ya y eso. Y bueno, de hecho los celulares, cuando empezaron los celulares, bueno, no fui yo, fue uno de mis hermanos, más bien mi hermano Rodrigo, que ahí está escuchando esto, saludos. Y tenía un celular que era un Sony Ericsson, de la marca Sony. De hecho, la marca esta que tenía los celulares, creo que era Sony Ericsson. Antes era Sony Ericsson. Y Sony Ericsson tuvo dos avances interesantes cuando nosotros éramos adolescentes. Uno era el de la fotografía y el otro era el de la música. Porque había Sony Ericsson Walkman, Sony Ericsson de fotografía. Entonces mi hermano, por ejemplo, tuvo uno de los primeros celulares que era gris, chiquito, así como cuadradito, como de este tamaño. Busca la foto y la pones. A ver si la encuentro y yo también la pongo. Y la cámara venía por aparte, era un dispositivo que venía por aparte y se podía colgar, era así un cuadrito con la cámara y tenía dos pines arriba con estos conectores. Entonces tú literalmente montabas la cámara abajo del teléfono y ya podías transformar a tu teléfono con un teléfono con cámara.
Ok. Y después, posterior a ese, también como hablando en estos sentidos de cómo lo estaba haciendo muy bien Sony Ericsson, hizo lo mismo con las bocinas. Había un celular que traía una bocina aparte, que tú la conectabas, la enchufabas, digamos, y ya convertías a tu celular con una bocina portátil, cosas así. Era loquísimo, ya se cargaban esas bocinas. Bueno, también quizá muchos de los jóvenes ahora podrían decir, no, es que la tecnología de es muy nueva, no sé qué. No, o sea, nosotros crecimos con Motorolas que ya tenían pantalla táctil, Nokias, los Nokias estos que tenían luces, los música. Del tecladito que eran así que después salieron, que era como un BlackBerry, pero después eso... Están los Blackberries. Después ese teclado así que traía como todas las letras del abecedario. Creo que es el que llaman teclado QWERTY. Ajá. Creo que va por ahí. Los de tapita. Los de antena. Esos Sony de tapita. O sea, era como la onda, porque de hecho salían como en Rebelde y todas queríamos tener el Sony rosado. Yo te lo he platicado a ti, pero yo tuve un celular de la marca esta de carros Homer. Ah, sí. Y era una innovación ahí, seguramente era súper chino y todo, pero era una innovación. También. Ajá, también lo voy a poner para que la gente lo vea y lo pueda entender. Era increíble, o sea, era un celular que para empezar tenía slide también. O sea, era de estos celulares que son como dos partes, entonces si tú deslizas la parte de la pantalla, sale el teclado por atrás y como en un soporte. Y entonces cuando lo levantabas sonaba como la camioneta, ¿no? Como el ruido de trum, o algo así, una cosa así. Era loquísimo. Pero ¿cómo se llama? Y los que eran del ombligo, ¿te acuerdas? Los que eran que tenían una pantalla como redondita. No me acuerdo si eran como no sé cuáles los Motorola. Redondos. Tenían como una forma circular en la pantalla, como redondeada. Pues no eran los Nokia esos 2000, que esos que tenían, que eran de colores, que eran como rojo, azul. No me acuerdo. Aquí también va a aparecer cuando lo encuentre. A ver si lo encontramos. Yo sí me acuerdo de esos celulares porque eran súper comunes y eran como no tan caros, entonces un montón de gente los tenía. Pero pues también, o sea, como para darle justamente el contexto de lo de ahora contra lo de antes, pues mucho de lo que está ahora no es que se haya creado a partir de ahora, es que viene de lo de antes. Pues sí, o sea, cuéntenos también aquí quien quiera comentar en este episodio todas las cosas que nos faltaron decir y las cosas con las que jugaron, las cosas con las que hacían uso en internet, las cosas que han visto transformarse, las cosas que creen que ahora son mejores contra las cosas de antes. Ok. ¿Y te acuerdas como uno pasaba música en los celulares? Que primero era el infrarrojo. El infrarrojo que tenían que estar pegados los teléfonos. Sí. Si separados los teléfonos ya no se pasaba. Y entonces duraba esa cosa como 2 horas según ella pasándose. Y no solo música, fotos también podías pasar ya en ese tiempo. No, era una pesadilla, o sea. Vamos a los mitos justamente, porque estos mitos también creo que van a mover. Creo que van a ser interesantes porque la gente se puede sentir identificada o no. Mitos sobre los millennials. Antes jugábamos afuera, no como ahora, que están pegados al celular. Mito. Se dice que los niños de antes eran más activos y sanos porque jugaban al aire libre. Realidad. Muchos millennials también pasaron por horas de videojuegos o viendo TV. Además, hoy hay menos espacios seguros para jugar y más conciencia de riesgos. Las pantallas no son el enemigo, también pueden educar y conectar. Pues es cierto. Es muy cierto, no castiguemos esta parte también de decir, no, es que antes los niños salían. No es cierto. También, si los niños ocupan estas nuevas tecnologías para aprender, para crear nuevas cosas, para desarrollarse y todo eso, también está muy bien. Pero creo que a veces sí falta un poco de la cuota de mundo exterior. Claro. Te das cosas al aire. Es una combinación. Libre, ensúciate. Es una combinación. No sé, cáete, ráspate. O sea, no es que te vas a matar porque te caes y te raspas. Pero el mundo sí es más inseguro, también no vamos a negar eso. No. Y ahora eso también está padre. Ahora para estos niños que quieran salir y todo eso, ya hay lugares y hay momentos y hay cosas en los que los pueden acompañar sus papás y todo eso para que sean lugares controlados y no se pongan en riesgos. Entonces está padre. Ahora hay muchos de estos centros como de juegos. Centros de juegos. Como muchos brincabrincas. En Costa Rica no habían tantos y pues yo allá que no vivía en San José, pues. Pero ahora yo sí he visto que hay como muchos de estos lugares como de brincabrincas, de estos juegos que tienen ahora como los Ataris y esos, pues también ahí se pueden ir a jugar. No, y si hay papás que nos escuchen también, o sea, sin ánimo de querer como decirles qué hacer en eso, pero pues lleven a sus hijos a lugares, o sea, también no solo también les den las pantallas de esto para educarse y todo esto, también no se las quiten, porque también pueden ser herramientas muy interesantes. Enséñenles a usar una computadora de buena forma, que los ayude a educarse, a entretenerse. Las plataformas de streaming ahora tienen muchos documentales también, o sea, ¿por qué no poner a tus hijos de vez en cuando a ver temas documentales, cosas así, llevarlos a lugares, sí, como decía Carla, a lugares donde haya videojuegos también, a lugares donde físicamente tengas que hacer cosas, llévalos a jugar fútbol, llévalos a jugar
voleibol, básquetbol, el deporte que les guste, pero sí, o sea, mezclen todo eso y no creamos que el pasado era tan chido y tan bueno y tan cool y ahora no, ahora también hay muchas cosas que hacer. Buenísimo, entonces ese mito y pues sí, ojalá que la gente se identifique y también, o sea, entiendan que no estamos poniéndole una cruz al futuro y diciendo, no, el futuro es malo, el futuro es terrible, no, para nada. Ok, buenísimo. ¿Tienes otro o es Otro, Dale. porque creo que también podemos ver. Y inclusive nos incluye a nosotros dos, y es un tema que a mí siempre me ha puesto a pensar y me preocupa, pero es una realidad. Los millennials no saben ahorrar ni quieren trabajar. No saben ahorrar ni quieren Los millennials no saben ahorrar ni quieren trabajar. Mito. Se piensa que los millennials son flojos y derrochadores. Mucha gente, y yo me considero a veces también yo haberlo dicho o pensarlo o que me lo hayan dicho, creemos que esta generación es la generación como que no se esfuerza tanto, ¿no? Realidad. Los millennials enfrentan salarios estancados, inflación y precariedad laboral. Aún así, han creado nuevas formas de ingresos, trabajan en la economía digital y promueven el balance vida-trabajo. Está muy bien. A ver, tampoco nos castiguemos millennials. No nos pongamos la cruz de decir, somos las víctimas de no sé qué. O sea, sí es cierto, también. Si entramos a un mundo que está con mayor inflación, que tiene mayores pérdidas de trabajo, que los sectores han cambiado todo eso, pero algo súper cool de los millennials, encontraron herramientas digitales. Ellos son los que han desarrollado esta nueva tecnología de nuevos trabajos, nuevos desarrollos tecnológicos, todo esto. Vamos muy bien. Pues sí, hay gente que ya puede tener un trabajo 100% digital, que generó algún producto digital y pues y gente que seguramente ya puede ganar solo con su computadora, sí. ¿no? Y su que se computadora y su ingenio y ya. Hay chavos que están súper chavos que ya están comprando casas, están haciendo de terrenos, de negocios, todo eso. Está súper. O sea, ojalá que se reparta más, eso sí, porque el mundo es muy desbalanceado. La vida claramente ahora es más cara y sí tiendes a ser más derrochador porque te bombardean demasiado con publicidad de cosas y es el quiero. Entonces terminas comprando cosas que a veces dices, pues, ¿para qué? ¿Para qué me compré esto? Sí. Pero entonces, pues, ya, o sea, para cerrar este episodio, porque creo que estuvo muy bueno. Creo que mucho tema, mucho de qué hablar. Mucha gente se va a identificar con muchos temas. 7,000 horas. Si quieren volver a una segunda parte, también se puede hacer una segunda y hasta con específicos. Entonces, pues sí, escúchenos en todas nuestras redes. Sí, escúchenos en Spotify, véannos en YouTube, síganos en Instagram, TikTok, Instagram, sí, y pues nos vemos en un siguiente episodio. Esto es Con Seika se dice, su programa que habla de nostalgia también. Carlos. Y pues nos vemos. Y saludos a los millennials, no se sientan atacados, al contrario, buenísimo. Y qué bueno que podemos usar estas plataformas y compartir. Nos vemos. Chao. Chao.